Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos esta TV portátil de 7 pulgadas de la marca Digital. ¿Valdrá la pena? Comencemos. Esta TV tendrá un tamaño de 7 pulgadas con tecnología TFT. Tendrá lector multiformato y podrá almacenar hasta 256 canales. También esta pequeña televisión funcionará con una corriente de 12 voltios. Es decir que podremos instalarla en nuestro vehículo para tener televisión en todos lados. Pero ahora sí, comencemos con el desempaquetado. Veremos que dentro de nuestra caja vendrán dos cajas más, la cual una contendrá puros accesorios y la otra contendrá la pantalla. Entre los accesorios tendremos por ejemplo el cargador, el cual este será de 12 volts y 1200 mAh. Por el otro lado veremos que será la entrada típica de 12 voltios. Luego nos encontraremos con una pieza la cual será parte del soporte para nuestra televisión de 7 pulgadas. En cuanto a la base vemos que esta es de metal y tiene muy buena calidad. También nos encontraremos con un adaptador de antenas porque esta televisión vendrá con una entrada especial para su antena. Y finalmente tendremos a su antena, la cual veremos que viene con esa entrada especial y con el adaptador podremos utilizar cualquier otra antena que tengamos en la casa. También veremos que su antena es bastante larga y que también dobla en todas las direcciones. Sin duda una antena de calidad. Pero continuemos viendo qué otros accesorios nos trae y no podría faltar el control remoto, el cual será bastante liviano y tendrá un tamaño compacto. Este control funcionará con dos baterías AAA. ¡Un clásico! Pero ahora pasemos a ver qué otros accesorios más nos trae. Finalmente encontraremos el adaptador para conectar a nuestra cigarrera del vehículo. Este vendrá con un cable elástico tipo teléfono. Y por último nos encontraremos con una pegatina para la base de nuestra televisión, para cuando la instalemos en nuestro vehículo esta no se deslice a ningún lado ni se dañe. Veremos que tendrá pegamento en ambos lados, lo cual hará una instalación bastante sólida. ¡Qué buena onda! Pero ahora procedamos a ver qué otras sorpresas tendremos en nuestra caja. Y sí, nos vendrá el famoso manual de usuario. Piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Pero ahora sí pasemos a revisar la última caja que encontraremos. Esta tendrá que contener la pantalla. Esta cajita que contiene la pantalla pesa mucho más que todos sus accesorios juntos. Y finalmente ahí la logramos ver, tiene un tamaño bastante compacto y también al parecer es bastante delgada. Eres tan chiquito. Finalmente tendremos aquí a nuestra TV de 7 pulgadas, la cual aparentemente tiene una pinta bastante buena. Pero ahora pasemos a probarla y para probarla tendremos que instalarle primero su base, para lo cual tendremos que unir estas dos piezas, por lo cual procederemos a desentornillar esta parte de aquí para que podamos introducirla en la otra. Eso tiene sentido para mí. Una vez que logramos unir las dos piezas veremos que tendremos una regulación en cuanto a girar la tele y a la altura, lo cual es un punto bastante bueno. Ahora procederemos a fijarla bien para que la tele no se esté moviendo. Ustedes tranquilos, chicos. Todo estará bien. Hecho eso, pasemos a echarle un vistazo más detallado a nuestra televisión. Y como logramos ver, realmente es un tamaño bastante compacto, 7 pulgadas, y este nos vendrá con los botones de canal, volumen, menú, configuraciones, opciones, entradas y todo eso aquí a los laterales de nuestra televisión. También tendremos el LED de indicador de encendido y el puerto para el control remoto. En la parte de arriba tendremos la entrada para la antena y en la parte de atrás tendremos unas entradas para audífonos, AV output y AV input también para la entrada de la corriente. Y atrás también encontraremos a sus parlantes estéreo. Ahora procedamos a colocarla en su base para que podamos probarla. La ajustaremos aquí en esta posición para que la televisión quede un poco alta. ¿Así de fácil? ¡Sí! Como pueden ver ha quedado un poco inclinada hacia arriba. Es entonces que procederemos a regular la inclinación. Como pueden ver podemos regularla bastante inclinada o muy recta. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Otro detalle es que contaremos por este lado con entrada USB y lector de tarjetas y por el otro lado no tendremos ninguna entrada. Sin lugar a dudas se ve bastante adorable, pero ahora pasemos a probarla. Para lo cual yo usaré una fuente de alimentación como esta que es de 12 voltios y un cable con entrada 12 voltios por ambos lados, el cual no viene incluido dentro de la caja de esta tele. Ojo, cabe recalcar que tampoco vendrá incluida la fuente de alimentación. Es importante que solo le pongamos 12 voltios ya que si le ponemos más podríamos quemar o dañar nuestra televisión. Ahora simplemente procedemos a enchufarla y ya tendríamos que tener tele. Esta sería una buena forma de tener televisión en lugares donde no tienes acceso a electricidad o un enchufe a la mano. Como vemos ya se encendió la luz de espera de la televisión y al prenderlo se convertirá en color verde.
Al encender la tele tendremos el logo de la marca y por el momento todavía no tengo ningún canal configurado, así que procederé a ponerle su antena y configurar los canales. El método de colocar su antena es bastante sencillo, simplemente tendremos que embonar esas dos patas y apretar. Sí. Como vemos se ve bastante adorable con su antena, pero ahora sí procedamos a ajustar la antena y a programar los canales. Unos momentos después. El proceso de programación de canales demora aproximadamente entre 1 minuto y 2 y como podemos ver ya tenemos ahí los canales programados. Cabe recalcar que en la ubicación donde me encuentro yo no logro captar muy buena señal de televisión, ni siquiera utilizando las antenas de conejo. Otra cosa que hay que recalcar es que esta tele no tendrá sintonizador de canales digitales o HD, solo funcionará para canales analógicos. Pero ahora procedamos a ver la potencia de los parlantes, colocándole el volumen al máximo. Estos bocadillos de grasa no están mal. Y prueba de estas Como pudieron apreciar, el sonido que nos otorga es un sonido bastante fuerte y bastante nítido. Estas televisiones son más que nada para usos como por ejemplo instalarlo en el coche o quizás en la cocina o en algún lugar donde necesites escuchar las noticias pero que no te estorbe un aparato grande. ¡Precioso! Estas televisiones tendrán un precio módico de entre 30 a 40 dólares, para lo cual cumplen su función bastante bien. Ahora, en cuanto a la calificación, yo le daría un 7 de 10 a esta televisión, puesto que no tiene sintonizadores de canales HD ni batería propia. Ahora, si te lo recomiendo, pues si tienes en cuenta todas sus características y aún así la quieres, pues claro que sí, la verdad cumple su función bastante bien. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y les haya servido. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. ¡Hasta la próxima!